El teatro lo que hace es representar la experiencia humana en todo su desastre y en toda su belleza. Creo que una de las grandes batallas del teatro es convencer a la gente de que el teatro no ha muerto. Es de los pocos espacios en donde podemos juntes entre todos, construir una verdad. A través de la expresión artística y el mundo simbólico con el que juega el arte, se pueden salvar distancias que con la racionalidad son insalvables. En los últimos 30 años hay una posibilidad de ser artista sin ser parte de las élites y sin ser un hombre blanco heterosexual. Más que aleccionador, apela a las emociones y a la catarsis del público y también a la risa que puede provocar. Podemos permitir que ideas que afectan a la sociedad y que solo benefician a un grupo minoritario y que tiene que ver con el poder, pues sea lo que rija, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando como comunidad, como colectivo, como sociedad y defender y hacer resistencia ante el embate tan duro que estamos viviendo, no solo en México. Grecia. Siglos atrás, posiblemente en el siglo V a.C., el mundo vio nacer el interés de la fuerza de la vida y de la muerte, un nacer para morir. El siglo de Pericles fue un periodo de la historia de Atenas en Grecia, en el que alcanzaron su apogeo diversas manifestaciones culturales, una de ellas, el teatro. Pericles, como gran orador, estratega y político griego, impulsó y ordenó que las familias más ricas de Atenas dieran dinero para la manutención y cuidado de coros y actores, a fin de que cumplieran con un mandato educativo, moral e intelectual para la sociedad. Esta forma de hacer teatro se mantuvo durante siglos. El teatro funcionó entonces como una estrategia de control y persuasión, sobre todo en las épocas de evangelización. Sí es verdad que los griegos lo usaban como una herramienta educativa, o sea, en la época de Pericles se usó el teatro un poco para compartir información. En esas épocas nadie leía, o sea, el teatro era una herramienta efectivamente con elementos didácticos de alguna manera en el medievo, o sea, y en el Renacimiento de pronto sí hubo momentos de mucha evangelización o de utilización del teatro para transmitir ciertos mensajes ideológicos, moralistas, etcétera. El teatro misionero en el siglo XVI en territorios americanos fue parte de los esfuerzos por de alguna manera hacer accesible el mensaje del cristianismo a un pueblo que no estaba inmerso en un contexto cristiano y que le estaba costando trabajo salvar las distancias culturales entre las formas de adhesión a lo sagrado y de culto y devoción desde la perspectiva de las religiones prehispánicas a lo que se imponía ahora por parte del cristianismo. Y entonces el teatro, pues este teatro misionero tiene la virtud de que es visual y aparte de ser visual es participativo. La potencialidad del teatro fue rápidamente tomada por todas las civilizaciones para evidenciar los dolores de la sociedad y liberar batallas, para interpelar entre lo público y lo privado. Fue un ritual que nos espejeó y nos conquistó, un ritual participativo. Esta necesidad ritual de estar ante otros, ante otras, que conecten con tu emoción, que conecten con tu historia de vida, que conecten con la batalla. Todas las mañanas cabalgo por la hierba porque me fascina el olor de la mierda. Vivir es una batalla. Fuera de Instagram, donde nos quieren convencer que la vida es bonita y perfecta, donde todo el mundo nada más vive en su café, en su latte, con su corazoncito, con la crema, la realidad es que el dolor es parte de la vida. La angustia es parte de la vida, el conflicto, que finalmente la palabra drama significa eso, conflicto, es parte de la vida. Y es una batalla que siento que cuando hablamos de la vida como una batalla se comprende de una manera batalista, pero una batalla es justamente sortear obstáculos, ganar terreno no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. El teatro te lleva en ese viaje de conquista de terrenos a través del arte. Eso que llamamos teatro es de los pocos espacios que quedan para reflexionar
desde un lugar que conjunta cuerpo y razón, y por cuerpo quiero entender fluidos, emociones, y razón, pues reflexión, pensamiento. Es de los pocos espacios en donde, lo voy a poner así, juntes entre todos, construir una verdad. El teatro es capaz de, a través de la risa, a través del humor, a través de las situaciones que presenta, a través del cuerpo de los actores y las actrices, reflejarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, vernos reflejado y pasar de la risa y el divertimento a la reflexión. Lo que es cierto es que desde el origen mismo del espectro escénico han existido grandes posibilidades para interpelar, para sacudir, y todas estas manifestaciones conviven como los seres humanos lo hacemos en las tablas de la vida. El teatro es una singularidad cultural producto de la naturaleza humana. Tiene un carácter fundamentalmente lúdico y su esencia es el conflicto, hecho que para quienes generan el quehacer teatral desde lo político, supone un riesgo. Para mí, la palabra riesgo y resistencia están al centro de esta platea, de este escenario, de esta arena con la que se construye la performance, prácticas como el teatro cabaret, como lo fue la carpa, por ejemplo, de tanta tradición en nuestro país. Ese tipo de teatro que se presta para la irreverencia. La censura es algo que las hegemonías siempre han tenido allí, digamos, presente en su cabeza. Dice Eugenio Barba, somos una piedra en el zapato de pronto, por estas reflexiones y por estas reacciones y por estos espacios que propician este tipo de prácticas disidentes, este tipo de prácticas como con una mayor visión crítica de la realidad, de lo que nos atañe a todos, a todes, y que para mí eso es lo político, lo que nos atañe a las mayorías. Asumes un riesgo como hacedor, como hacedora, cuando te insertas en ese tipo de lenguajes y sabes que lo que quieres es de pronto tocar el cuerpo de los espectadores, agarrar la entraña y darle un apretón y torcer narrativas, cuestionar, preguntarnos cosas. Y para mí esa es la gran valía de los lenguajes escénicos y la gran valía de esto que llamamos teatro. Ir discurriendo sobre el poder es un tema, es un estadio complejo en general en México y en los países latinoamericanos, porque al poder no le gusta. En general, es muy curioso, al poder le preocupan más estos espacios de 120 personas a lo que pasa en un teatro de 2.500 personas en Polanco. Eso les da igual. Pero lo que decimos aquí, lo que pasa es que esas 120 personas que están aquí son semillas de caos revolucionario. ¡No se resista! ¡Esa es la visión del hombre ante el mundo hasta para mí! Absolutamente contrahegemónicos, por supuesto el cabaret, en esa misma idea es contra heteronormativo, ¿no? Porque aquí, que es como creo debería de ser, deberíamos entender, dejar de asociar la fe a la identidad. En la escena, como artistas, tendríamos que poder jugar con el género, jugar con el sexo, jugar con la identidad, en un juego que haga que la gente se pregunte y se cuestione y se reafirme y respete a quien dista de su postura. Entonces, este espacio sigue siendo así. Pero también el espacio funge en función también de quien lo capitanea cada noche. Creo que cada uno de mis compañeros, compañeras, decide su discurso. Que eso es una cosa poderosa y brutalmente exhibicionista en lo artístico, ¿no? Porque lo que tú haces y dices arriba del escenario muestra quién eres y de qué lado de la valla estás pisando. México no ha sido un espacio precisamente de rosas para los movimientos libertarios. Las grandes concentraciones públicas habían sido prohibidas desde la masacre de Tlatelolco y el concierto de rock de Avándaro.
El país y su capital, gracias al monopolio político del PRI, no había desarrollado una cultura social masiva, y con el poder de Ernesto Uruchurtu, el regente de hierro, la censura moralista de las buenas conciencias llevarían a la ciudad a declarar una cruzada a la decencia teatral, que buscaba adecentar los espectáculos de la ciudad. No obstante, el teatro continuó, y la denuncia a través de él también. Yo sí soy re bien cabrona, bona, lo aprendí desde chiquitita, la merca no me la agarra, pues soy re abusadilla. El cabaret tiene mucha cercanía con las crisis sociales, no nace en los años 60 o 70, tiene una larga historia, pero de hecho es muy interesante porque sí nace en el periodo entre guerras. Cobra un auge. En México tenemos la tradición de la carpa desde el periodo de la Revolución y antes, pero bueno, tiene un auge el cabaret alemán, que tiene una fuerza en el periodo entre guerras, justo como para salir de la depresión que genera la Primera Guerra Mundial y toda la crisis humanitaria que se vive después de la Primera Guerra Mundial, crisis humanitaria, política, económica, es decir, pues una guerra afecta a todos los estados alrededor del ser, ¿no? Y bueno, ahí cobra un auge muy fuerte, donde desde la música, claro, pues no se podía decir de manera libre las opiniones, porque podría ser peligroso. Entonces, pues bueno, se hacen juegos escénicos, digamos, donde medio se dice, pero no se dice, o uno se burla de la autoridad vistiéndose de un orangután, ¿no? Para decir, bueno, pues no es la autoridad que tenemos, usa el bigotito o tiene el mismo peinado, pero es un orangután. Entonces, bueno, tenemos una tradición muy, muy fuerte como sociedad de buscar espacios donde a través del humor podamos quitarles el poder a los personajes que ejercen el poder. El símbolo es fundamental para la creación artística. Indagar en las memorias de cada creador escénico y en sus porqués ha concentrado teatralmente muchas historias que conectan, denuncian y confrontan. La narrativa concentra teatralmente lo que pasa con el creador y su contexto. Un contexto que ya es en sí teatral. No hay metrópoli más teatral que la Ciudad de México, escenario de protagonistas y antagonistas, de villanos y héroes, de historias que nos conectan con el pasado y con el presente. Bueno, la tradición del performance latinoamericano en general es una tradición muy vernácula y muy cercana sobre todo a cierta teatralidad, ¿no? O sea, muchos performers a lo largo de la historia del arte latinoamericano pues juegan mucho con la construcción de alter egos, con la construcción de personajes a través de la forma, ¿no? A través de el travestimento, ¿no? Y qué tan cercano es este travestismo, ya sea hacia la realidad performática o a la ficción teatral. La palabra performance adquiere un sentido ontológico, es decir, reflexiona sobre los modos esenciales de la existencia de las cosas, y como en la citada frase de Jesús Reyes Heroles, en la política la forma es fondo, las y los creadores han construido relaciones transversales y de entrelazamiento entre sus realidades, deseos y las formas de representación, donde la teatralidad hace más eficiente el proceso de comunicación. Como en las luchas, vistas en el Coliseo romano, las y los creadores establecen luchas sociales de la mano del teatro, por ejemplo, en el caso del aborto. El feto también es capaz de sobrevivir fuera de la atmósfera del planeta Tierra. Tocamos varios temas, ¿no? Sobre cómo el aborto es una decisión libre, pero ha estado permeada por un montón de otras cosas como pues la moral, la religión, la justicia, el estigma. Entonces hacemos toda una revisión sobre ¿qué es lo que ha hecho que una decisión como esta, si bien eso tiene que ser una decisión libre, pues esté permeada por todo esto y que como todos también los discursos de la derecha, los discursos conservadores han mermado mucho estos derechos y pues
Lo hacemos también a través de la farsa, del humor que caracteriza al cabaret, para hacer esta denuncia de estos discursos que van en contra de los derechos de las mujeres. ¿Tendrían que regularse las chaquetas? Tal vez sí. Yo tengo ya casi más de 15 años dedicándome al cabaret específicamente, y el cabaret está unido profundamente al activismo, ¿no? O a la promoción de los derechos humanos, y en este caso de los derechos de las mujeres. También el teatro es como una vía muy sensitiva para hablarlo, porque más que aleccionador, apela a las emociones y a la catarsis del público, y también a la risa que puede provocar, ¿no? Entonces es un humor inteligente que se puede usar en el cabaret, y que durante muchos años ha servido justo, ¿no? Como para difusión de estas problemáticas, hablar de ellas sin tapujos, y a través del arte de lo escénico, que hace que sea un discurso que pase mucho más fácil al público. La escena para mí es una trinchera más desde la cual luchamos por estos derechos, y para hablar de estos temas que es muy importante, muy importante. Para mí, hablar sobre la interrupción del embarazo, si bien está ya el tema, ya lo vemos en los medios, ya está presente, todavía hay más que indagar. Es un proceso del que tenemos que seguir hablando, y yo creo que hay que empezar a normalizar esta conversación, ¿no? Hablar de nosotras, de nuestros procesos y de nuestros derechos, tiene que ser una conversación abierta, y sin tapujos y sin culpas, ¿no? O en el caso de la lucha paramilitar en Colombia, la cosificación de las mujeres y la apología de la violencia. Me parece primordial como participar de esa lucha antiparamilitar y antimafiosa que se da en mi país desde los movimientos sociales. De hecho, pues tengo una trayectoria bastante larga de vinculación con esos movimientos, y decidí pues como usar este formato para llegar a más gente. Digamos que había un momento histórico en el que ves como un gran monopolio de la comunicación, un gran monopolio del asunto sobre la verdad histórica de la violencia. Entonces es importante generar otros contenidos que generen esa reflexión, que desde el lugar en el que uno se para como profesional o como alguien, como un creador, poder aportar a esa lucha en la que pues se tiene que, digamos, denunciar, levantar la voz también para generar cambios también, ¿no? en la sociedad. Considero que en los últimos 30 años y cada vez más hay una posibilidad de ser artista sin ser parte de las élites y sin ser un hombre blanco heterosexual. Creo que habría que pensar que una de las últimas vanguardias puede ser el arte feminista, transfeminista, el arte de las disidencias de género, el arte que viene desde los cuerpos racializados. O sea, siempre, si vemos la historia del arte hasta finales del siglo XX, prácticamente todo lo que hay es hombres blancos heterosexuales. Entonces, creo que lo que hay ahora es una multiplicidad de voces mucho más interesante y una multiplicidad de medios enorme también, y de maneras de mover el arte, ¿no? Y también lo que podríamos llamar como mixturas, interdisciplinas. Eso me parece como muy valioso de lo que podemos hacer ahora los artistas. Digamos, una persona como yo no hubiera podido ser un artista importante en los años 80 en Colombia, de ninguna manera. Ahora lo puedo ser. Pues porque precisamente quienes tenían la posibilidad de ingresar a esos espacios de visibilidad eran personas de clase alta. Así fueran mujeres, tenían que ser personas de élite. Y ahora pues realmente las voces de las personas que venimos de otros orígenes sociales y de ciertos espacios de diversidad, tenemos una voz más resonante. Hay un interés por lo que queremos decir, y por otro lado hay muchas maneras de ponerlo en circulación. O las luchas a favor de las diversidades. Los feminismos también tendrían que cubrir y proteger a aquella mujer que quiere ser como Susanita la de Mafalda y casarse y tener hijitos, atender al marido, si es que esa es su decisión propia y no una imposición social. Pero si su decisión es esa, una verdadera contracultura tendría que darnos una sombrilla de estadio seguro, de espacio seguro a todas las personas, sea cual fuera el discurso que habitemos. Y este lugar da eso.
Por eso no puedo evitar volver a este lugar. Por eso me sorprende que también al teatro de repente le hacemos rasquis, le damos comezón, le damos un poquito de urticaria, no que estemos justamente fuera de la norma. El teatro moderno siento que tiende a ser, y tanto el comercial, entre comillas, como el culto, y comillas porque el teatro, bien decía la Guilmain, es bueno o malo, en el sentido de que cumple con sus variables de acuerdo al público que busca o no. Esta cosa de que nosotros nos brinquemos las trancas para ocuparnos más de lo que está cambiando en el otro, que de nuestra propia satisfacción de ser artistas y de tener como verdades, hace ámpula. Pero también está padre que no solo ojalá le movamos la conciencia al público, sino también a nuestros colegas. Estos espacios justamente habitamos de manera paralela a los teatros, más celebrando, ¿no?, la escena, que de eso es de lo que se trata, de celebrar a todas las personas que nos subimos a las tablas para crear. Que nos demos chance también de incomodarnos unos a otros. Las batallas que libramos, si algo queremos en una batalla, es que nos tiendan la mano, ¿no? Y entiendes la batalla que es levantar una temporada, y que es convocar al público, y que es mantener a un elenco junto, y que es mantener los apoyos institucionales y que no se diluyan con los cambios de administraciones federales y locales. Tendernos la mano. Ahora, no por apoyarnos y hacer causa común, seamos complacientes. Lo que es indiscutible es que el teatro debe operar para confrontar y cuestionar. Me parece que estamos en un tiempo, Brenda, ahorita analizando todos estos 2500 años, un poco peligroso, porque a lo largo de estos 2500 años el teatro se ha puesto más o menos autoritario, más o menos evangelizador, ¿no? Y eso es peligroso porque si bien el teatro debe de generar cuestionamientos y reflexiones en el espectador, nunca le debe de decir cómo es el mundo, ni qué tiene que hacer, ni qué está bien, ni qué está mal. O sea, el sentido de educación no va en el sentido de hacer panfletos o de hacer un teatro evangelizador que te diga que está bien o que es inmoral, porque, pues, por ejemplo, en el medievo, o sea, y en el Renacimiento de pronto sí hubo momentos de mucha evangelización o de utilización del teatro para transmitir ciertos mensajes ideológicos, moralistas, etcétera. Y justo ahorita estamos en esta gran paradoja en el que el teatro, de pronto hay como grandes sectores de la comunidad teatral que están queriendo convertir al teatro en una especie de teatro evangelizador, un teatro que te da ideología y que te dice cómo tienes que accionar o qué está bien o qué está mal. A lo mejor no en un sentido como lo utilizó la iglesia en su momento, ¿no? Pero sí en un sentido como, pues sí, muy adoctrinante, ¿no? Entonces, me parece que es una reflexión importante a lo largo de los que nos dedicamos a esto, de ver esta línea delgada entre lo que es una pieza de teatro que genera reflexión y que genera, por lo tanto, cuestionamientos sobre la vida y diferentes posturas, pero nosotros no damos respuestas, nosotros abrimos preguntas, y esa es una gran diferencia, ¿no? El teatro adoctrinante da respuestas. No importa si el adoctrinamiento es un adoctrinamiento ultraliberal, de una postura política de un cierto tipo, o si es un adoctrinamiento ultraconservador. El asunto es que el teatro nunca dé respuestas, siempre abra las preguntas para que cada espectador se refleje en lo que sucede en el escenario y tome sus propias decisiones o tenga su propia opinión sobre la vida. O sea, tú veías a Medea, esta mujer que ha sido traicionada y que resuena en las mujeres contemporáneas y va a resonar siempre, ¿no? Una mujer traicionada por amor, que se vuelve loca y que llega a unos extremos que la mayoría a lo mejor no llegaríamos, ¿no? Pero tú la ves y tú te posicionas, y cada mujer se posicionará y debe ser libre para posicionarse frente a esa tragedia como quiera. En el momento en el que el teatro se convierte en una herramienta de, pues eso, panfleto, propaganda, adoctrinamiento ideológico, aunque sea un adoctrinamiento, digamos, políticamente correcto, de todas maneras es adoctrinamiento. Entonces, mi opinión después de todos estos años y del DramaFest, que pues Social lleva 20 años llevando escena la dramaturgia contemporánea de México y de todo el mundo, ¿no? De qué se está escribiendo en el mundo. La reflexión siempre tiene que ver con tratar de ser un lugar en donde la gente pueda ir a reflexionar sobre el mundo y ampliar su mirada del mundo, y no un lugar en donde nosotros vayamos a decirle a la gente cómo tiene que vivir o qué está bien o qué está mal, porque eso es mal teatro. Eso ni con los griegos, ni con Shakespeare, ni con Molière, ni con Lope, ni con Sor Juana. Nunca ha sido la intención, ni con el autor más contemporáneo del momento.
Los griegos, como siempre, tenían las respuestas de Aristóteles más que nadie. Y ellos lo que tenían era este concurso de qué elementos tenía que tener una buena obra de teatro. Y son dos, es muy fácil. Es catarsis, o sea, que la historia sea capaz de conmoverte, de moverte literalmente en un sentido, digamos, emocional, o sea, que sea capaz de modificarte, pero que por otro lado sea capaz de provocarte algo que ellos llamaban anagnórisis, que yo siempre digo que parece enfermedad venérea ahora, porque si bien catarsis pasó a la historia y es una palabra que todos usamos, la anagnórisis se perdió cuando llegó el Imperio Romano. Entonces, y por una razón bastante clara, porque es la parte del teatro que genera esa caída de 20, esta epifanía, esta revelación, que algo te es relevado de ti mismo, o de tu familia, o del mundo, o de la idea de Dios, o del sentido de la guerra, o de la violencia. O sea, tú vas al teatro a que algo te sea revelado, pero no revelado, o sea, antes era literal, ¿no? De pronto te dabas cuenta que tu papá no era tu papá, o cosas como muy obvias, muy literales, pero tiene este aspecto metafórico que quiere decir, yo me conmuevo y además mientras me conmuevo, tengo una apertura en la que tengo una toma de conciencia, una caída de 20 y algo se me revela. Una buena obra de teatro debe de provocar esas dos cosas. Y en Grecia, en las obras que lo lograban, pues ganaban los premios, además de que estuvieran bellamente escritas y demás. Ahorita el problema es que es muy difícil. O sea, si tú haces 10 obras, pues a lo mejor con 2 logras. No es que es algo tan fácil. Si fuera tan fácil, pues todo el mundo sería Shakespeare, ¿no? O sea, sería muy, muy fácil. Pero quienes han trascendido la historia es porque han conseguido esas dos cosas, que es, han logrado conmover con las historias, pero también han logrado abrir cuestionamientos.